Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a Hora Salud, como todos los días jueves, con el doctor Jorge Bianchini. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, ¿cómo estás, Inés? Buenas ya noches. Terminando el año. Haciendo el anteúltimo programa o el antepenúltimo, porque creo que vamos a grabar uno, porque este es un tema muy interesante y con un solo programa nos va a alcanzar. Así es, hoy tenemos muchos invitados. Varios invitados. Varios invitados. Y no solo muchos, buenos invitados. Buenos. Los mejores. Vamos a hablar de la importancia del médico clínico. Por eso los hemos convocado a ellos. Vamos a empezar primero con la doctora Gabriela Gileta y el doctor Jorge Gómez. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Muchas gracias de haber aceptado la invitación para hablar sobre un tema que es candente y a sugerencia de médicos con mucha experiencia como el doctor McCormick, el doctor Carlos Castellano, el doctor Rubén Gioino, creímos importante tratar de determinar, de definir si realmente la medicina clínica, la medicina interna, la clínica médica sigue siendo una especialidad soberana o la especialidad de las especialidades, como también la llaman. Pero bueno, los hemos convocado a ustedes, que son los que están en la trinchera, los que saben, y que nos definan qué es la medicina interna y qué es la clínica médica. Y si es lo mismo. Sí, yo diría que casi es lo mismo, ¿no? Claro, porque pero para es que lo la que audiencia la gente entienda, confunde, claro, ¿no? Es decir, porque realmente por ahí te pregunta, ¿usted es clínico? Como que el clínico, bueno, es el médico que sale de la facultad, ¿no? Claro. Y realmente la medicina interna, que es la especialidad nuestra, la de todos los que estamos acá presentes, en sí es una especialidad que brinda atención integral, ¿no? Atención integral al adulto. Y hablamos del adulto porque, bueno, ahí no incluimos a pediatría y tampoco incluimos dentro de la medicina interna la cirugía y la ginecología. Al adulto y a partir de los 12 o 13 años, algunos consideran a partir de los 12, aunque por ahí a los chicos todavía el pediatra los sigue atendiendo hasta los 15, a los 16, pero ya es terreno, ¿no es cierto?, del clínico, del internista, ¿no? Que en realidad la medicina interna comienza ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando se necesitaban muchos médicos generales, ¿no? Y en Alemania comenzaron a surgir hospitales, pero que la gente, los alemanes pedían médicos especializados, ¿no? Y ahí surge la especialización de la clínica general, ¿no? Y en base a una serie al tratar las enfermedades internas, ¿no? Es decir, porque la clínica médica, el internista trata lo interno, lo que está adentro, ¿no? Con medicamento, y el cirujano trata lo que está adentro desde afuera, ¿no? Es decir, nosotros lo tratamos al revés, ¿no? Y entonces de ahí toma el nombre de medicina interna, del tratamiento de todas las enfermedades internas. Sacando, ¿no es cierto?, como dije, cirugía, pediatría, y bueno, junto con clínica médica son las ciencias básicas. Esa es un poco la historia de la medicina interna, ¿no? Muy bien, yo creo que ha quedado muy claro, Jorge. Es decir, que son todas las enfermedades de resolución clínica, no quirúrgicas. No quirúrgicas, y que queda excluido los pediatras, la parte pediátrica y la ginecología. Los 15 años, pongamos 12, 13, 14, 15 años, hasta, digamos... Hasta la cuarta edad. Hasta la cuarta edad, como se dice actualmente. Perfecto. Claro, digamos que uno sale del pediatra y tiene que entrar tienes como la transición. Viste, ¿no? Que cuando uno sale del pediatra es como que queda ahí, no en fácil. La nada, porque decís a dónde voy, cómo lo elijo. Y yo siempre, disculpa, digo que el mejor, el internista es el mejor clínico. Porque por ahí viste la confusión de la gente, internista, clínica, ¿no? Entonces, que realmente somos los clínicos, ¿no? Pero con una especialidad, porque para llegar a ser internista, bueno, aparte de los 6 años de facultad, te requerís, o sea, una especialización en un hospital autorizado por el Ministerio de Salud de 4 a 5 años. La residencia. Que es la residencia. Perfecto. Y después rendir la especialidad. Bien. Por lo tanto, es una especialidad, no es que uno sale como cualquier otra, ¿no? Y como decía Jorge, la madre de las especialidades, donde se desprenden después todas las otras, ¿no? Doctora Gabriela, ¿cuáles son las consultas más frecuentes a las que digamos, es requerido el médico internista o el médico clínico? En realidad debería ser
cualquier consulta que traiga a una persona, como dijo el doctor, desde la juventud hasta la ancianidad. No solamente en el aspecto físico, sino que, como también se dijo en un momento, el manejo es integral, y esto de integrar habla de ver al individuo desde un aspecto biológico, pero psicológico, social, familiar. Entonces, cualquier consulta, cualquier problemática que traiga la persona es territorio del médico clínico. Me parece muy, muy claro, y lo cual comparto plenamente. Es decir, el médico clínico ve, como siempre decimos, el bosque, no el árbol. Y me gustó eso de que vos dijiste, de integral, ¿no es cierto? Es decir, no solo el aspecto de la enfermedad en sí, sino de su entorno, de su psiquismo. Creo que es el médico que mejor sabe escuchar, o que mejor debería saber escuchar al paciente, ¿no es cierto? Eso es una cosa muy importante. Y creo que no se limita solamente a eso, doctora, sino que ustedes también hacen educación sanitaria en el todo consultorio. Lo que es la preservación y la promoción de la salud. Perfecto, ¿no? Eso entonces, es muy importante. Por ahí a lo mejor podríamos tocar el tema del chequeo médico. Bien. Sí. ¿Qué es esto? Es la consulta para ver el estado de salud de esta persona y si tiene una enfermedad, pero es fundamentalmente ver el estado de salud de esta persona. Después ahí hay un tema controversial por la aparición de las obras sociales, de los seguros médicos, donde se ha hecho un uso del chequeo médico quizá más de tipo comercial, y eso lo ha desvirtuado un poco. Bien. Que esa es por ahí la problemática que acarrea, ¿no? El ver al paciente ya por una necesidad para ver si consigue el trabajo, y no como un manejo, como un control de su salud, o para promover exclusivamente su salud. Claro, en definitiva para cuidarse. Claro. Y estos, así como en ginecología, las rutinas cada año, ¿hay una rutina para el chequeo? En una persona, un adulto joven, sano, debería hacer un chequeo médico por lo menos una vez cada 2 años. ¿Y qué es un chequeo? El chequeo es el control donde el médico recaba datos de tu historia, de tus antecedentes, de tu familia, de tu entorno. Eso te dibuja como persona. Con ese interrogatorio uno ya tiene idea de qué patologías podés tener presentes o a futuro, ¿no? Después viene una etapa de examen físico donde uno recaba datos, signos, y eso habilita para decidir si se piden exámenes complementarios o no. Con todo eso uno tiene una idea del estado de salud, y si detecta la probabilidad de una enfermedad pasará a los exámenes complementarios para terminar de hacer el diagnóstico. Ese chequeo, si vos estás sano, debería hacerse una vez cada 2 años. Si ya traes la historia de una enfermedad, bueno, de acuerdo a la patología se programarán los controles y la visita o no al especialista. Bien, doctora, eso vos hiciste hincapié que es en el adulto joven. Sí. ¿No es cierto? ¿Hasta qué edad se puede considerar, para que la audiencia tenga más o menos presente, adulto joven, y en donde después de no ser tan joven, los chequeos deberían hacerse anual, digamos? El punto de corte es alrededor de los 60 años. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Jorge, además de la definición que hicieron, además de las consultas, como explicó la doctora, y algunas indicaciones, el médico clínico también es un consejero, y es alguien que en general también chequea, para decirlo de alguna forma, el plan de vacunación, las pautas saludables en alimentación, en actividad física. ¿Por qué no haces algún comentario al respecto? Sí, porque por ahí parece ser que el tema, por ejemplo, que dijiste, vacunación, es exclusivo de los niños, ¿no? Y realmente el adulto y el adulto mayor requiere y tiene un plan de vacunación también que tiene que ser cumplido. Y uno lo ve, que llegan a la consulta a los 60 años y ni se acuerdan cuándo fue la última vacuna, suponete, antitetánica, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Por lo tanto,
tenemos que, bueno, tomar la responsabilidad, como decía Gabriela, es decir, es un poco, y como decíamos siempre con vos, Jorge, el médico clínico, el internista, es un poco el director de la orquesta, el que dirige un poco la salud del paciente, ¿no? Es decir, y que lo acompaña en todo el trayecto de salud y enfermedad al paciente, que va dando vuelta por ahí con las distintas especialidades, pero en sí el que tiene que integrar al paciente es el internista, ¿no? A pesar de que por ahí, viste, es una especialidad que está un poco, yo siempre digo que es una especialidad crítica, ¿no? Porque no reconocida por ahí por las obras sociales, sí. Ya que el clínico trabaja únicamente con el estetoscopio, no tenemos otro elemento más que el estetoscopio. Yo creo que no reconocida, y yo te crítica, dijiste vos, sí, yo creo, yo si la tuviera que definir, la definiría como una especialidad manoseada. Muy manoseada, deshilachada. Muy manoseada, sí. ¿No? Porque que no debería ser así. Y vos fíjate que en un servicio de medicina interna medianamente dotado, que con la ayuda en un hospital, en un servicio de medicina interna, con la ayuda de radiología, de endoscopía y de laboratorio, puede llegar a satisfacer medicina interna, el servicio, el 90% de las consultas de un hospital general. O sea, eso te da la pauta de la importancia que tiene el médico clínico formado, el internista, ¿no? Que prácticamente absorbe y puede solucionar un 90% de los problemas, ¿no? Esto del vapuleo, del manoseo, tiene que ver también con la historia, porque hasta hace un par de décadas el clínico era por ahí un mero derivador. Claro. Que emitía la derivación y el que resolvía la patología era el especialista. Sí, yo me voy a remitir más atrás. No éramos tan derivadores los médicos, por lo menos de lo que yo tengo uso de razón de la década del 70, ¿no? Tratábamos de resolver, no resolvíamos todo, obviamente, pero las consultas con el especialista eran puntual y en general era la referencia y la contrarreferencia, es decir, teníamos el informe por escrito, no telefónico en general, de los médicos que uno pedía la interconsulta, y como vos dijiste, en el hospital en la década del 70 no teníamos endoscopía, no teníamos ecografía porque no existía la ecografía, no. Teníamos radiología y teníamos el tiempo para interrogarlos bien a los pacientes, para escucharlos, para palparlos, para examinarlos, y no nos iba tan mal, ¿no? Así que, bueno, yo les agradezco la participación. Como este es un tema tan extenso, le avisamos a los televidentes que vamos a hacer un programa, digamos, indiferido, grabado, que también los vamos a pasar en un día jueves, que va a ser complementarios del programa de esta noche. Así que muchísimas gracias y pasamos al primer corte. Entretenimientos, la mejor música, algo de información y mucha buena onda. Contacto Directo, la mejor compañía para la mañana. El magazine que toda la ciudad ve o escucha. Contacto Directo, de lunes a viernes, de 8 a 12 por Canal 4 y FM Contacto. Cheve, Pelusa, el Turco Julio y Rubiño, cantando sus mayores éxitos en un show irrepetible. Sábado 21 de diciembre, el último baile del año en Bomberos San Francisco. Anticipadas ya en Disquería El Milenio, Maxi Kiosco El Busca, Punto de Encuentro y Presiomanías. En boleterías de Bomberos el sábado 21 de diciembre de 19 a 21 horas. Para vos que tenés un comercio, una pyme, sos profesional y necesitas una nueva forma de cobrarles a tus clientes, llegó PagoLDC.com. El nuevo servicio te habilita para cobrarles a tus clientes con todas las tarjetas de crédito, Rapipago, Pago Fácil y muchas formas más. Usa PagoLDC.com, la nueva forma de pago para ofrecerles a tus clientes. PagoLDC.com, seguro y fácil de usar. Antun, concesionario oficial Peugeot. Financiación directa de fábrica 0% interés. Plan Peugeot 208 activa 100% financiado. Cuotas desde 1.240 pesos. Antun, Peugeot San Francisco. Avenida Urquiza 381. Teléfono 42 5104.
San Francisco Ciudad Luz. Iluminemos nuestra ciudad vistiéndola de fiesta. Concurso de vidrieras y fachadas sobre alegorías navideñas con motivo de la próxima Navidad. ¿Quiénes pueden participar? Todos los vecinos, centros vecinales y comercios de la ciudad. ¿Cuál es la duración del evento? Inicia el domingo 8 de diciembre de 2013 y culmina el 12 de enero del 2014. Las bases e inscripciones pueden retirarse hasta el día 2 de diciembre de 2013 en los siguientes lugares: Centro Empresarial y de Servicios o en la Escuela Provincial de Bellas Artes Dr. Raúl Villafañe. Los ciudadanos podrán votar eligiendo la vivienda, sector barrial o local comercial que más le guste hasta el día 27 de diciembre de 2013, incluyendo su voto en urnas que se encuentran en locales designados por el municipio. El día 29 de diciembre, el jurado designará los ganadores. Yo participo vistiendo a mi ciudad de fiesta. Organizan Escuela Provincial de Bellas Artes, Dr. Raúl Guillermo Villafañe, Federación de Centros Vecinales. Auspicia Municipalidad de San Francisco. Las cosas bien hechas, un compromiso de todos. Papá Noel se instaló en Kevingston. Baja nuestra carta del Face o buscala en el local. Marca un deseo y si la tuya sale elegida, Kevingston y vos cumplen el sueño. Kevingston, una Navidad de sueños. Kevingston, 25 de mayo 1984. San Francisco, felices fiestas. Para todas tus compras, contá con Nativa. Obtené múltiples beneficios y promociones exclusivas en comercios adheridos con los planes de cuotas más convenientes. Nativa, la tarjeta de crédito del Banco Nación. Informate en el 0810-333 Nativa o en www.nativanacion.com. Regresamos de la pausa y cambiamos a los dos profesionales. Nos acompañan ahora el doctor Oscar McCormick y el doctor Carlos Castellano. El tema que nos convoca es la clínica médica y estábamos hablando de la especialidad, ¿no?, que es la medicina interna. Bien, muchas gracias por estar aquí presentes. Ellos son colegas distinguidos en San Francisco y reconocidos. Ellos son especialistas. Carlos es especialista en nefrología y Abel es especialista en hematología. Pero son fundamentalmente clínicos. Por eso los hemos convocado. Defensores de la clínica, como usted. Exacto, más que como especialistas, como clínicos, porque tienen una larga trayectoria, como dije recientemente. Así que creo que es muy importante para la audiencia escucharlos y que ustedes transmitan lo que significa la medicina interna, lo que significa cuándo hay que consultar con el especialista y fundamentalmente, como habíamos quedado fuera de cámara, de que den su opinión con respecto a los métodos complementarios de la clínica. La audiencia... Bueno, muchas gracias por invitarme y... Desde la óptica de un especialista, evidentemente creo que el cuerpo humano no se puede mirar a través de una cerradura. Tiene que ser visto en integridad porque eso nos va a permitir, más las nuestras que son especialidades que han salido dentro de la clínica médica, de la medicina interna. Entonces uno tiene que tener una visión integral y eso nos va a permitir un mejor conocimiento de las enfermedades. Hoy por hoy el acto médico, que es un acto realmente singular de persona a persona, se ha ido desvirtuando por múltiples factores y evidentemente se ha perdido el interrogatorio, ya no tiene el tiempo necesario y uno sabe que el interrogatorio minucioso, un examen físico meticuloso, las maniobras semiológicas que tanto se enseñaron nuestros maestros, bueno, se han ido perdiendo y es como que el ojo o la mirada del médico pasa muy rápido
eso, no hay quizás un tiempo grande de pensamiento, y entonces el diagnóstico se basa en un ojo auxiliar, digamos, que serían los métodos complementarios. O sea, la mirada del médico se traslada a otra mirada en donde el diagnóstico no va a estar en el consultorio, sino que va a estar fuera del consultorio. Es decir, en una sala de hemodinamia, de rayos, etc. ¿no? Claro, en definitiva vas a hacer un pulmón, un riñón, claro, no una persona. O sea, en salas de imágenes. Claro, en salas de imagen integral. El peligro es cuando eso se desintegra, porque debería ser una mirada, digamos, complementaria. Y a veces algunos profesionales, evidentemente, sobre todo a lo mejor las generaciones nuevas, tienen una mayor tendencia a basarse en los métodos diagnósticos y no, a lo mejor, en un interrogatorio prolijo, que bueno, que en el 80% puede dar un diagnóstico, y que también nos va a permitir dirigir en una forma más precisa los estudios a solicitar. Porque también hay que convenir que la masividad a veces de estudios genera alguna, digamos así, saturación a las obras sociales, y después se pierde, para algunos que son necesarios, los estudios no se pueden realizar. O sea, no hay un acceso, digamos, igualitario para determinados estudios, ¿no? Y ustedes que tienen varios años en la profesión, ¿ustedes notan también un cambio de comportamiento en el paciente? A mí me da la sensación como que ahora el de la edad media, el que está activo, como que pospone su visita al médico porque tiene que trabajar, porque a lo mejor el horario de atención del médico es el mismo que el horario de trabajo. Entonces quizás a lo mejor termina yendo a una emergencia y de ahí termina con un especialista porque llega al punto límite. Sí. No a lo mejor el que está en la tercera edad, que es como más consecuente con el médico. Y también se genera en base a toda esa información que hoy por hoy llega por distintos medios a una exigencia hacia el profesional que lo asiste a solicitar determinados estudios sin permitir al médico que a veces siga una secuencia porque se ve presionado. Claro. Y si ese médico no lo solicita, seguramente va a ir a otro que lo satisfaga en el pedido de los estudios que requiere, ¿no? Bien. Yo soy especialista, pero reconozco que hay que hacer una revalorización de la medicina clínica, del especialista en medicina clínica, porque se ha ido perdiendo, como decías vos, el tiempo para atender a un paciente. El paciente que viene con una angustia, que viene enfermo, que necesita de una oreja, de que le presten atención, que lo contenga, que lo tranquilice, se está perdiendo ese tiempo. No hay más tiempo. Entonces se va perdiendo una de las partes más importantes del diagnóstico clínico, que es el interrogatorio y el examen físico. Entonces yo creo que eso hay que revalorizarlo y tratarlo de volver a traer. No sé si va a ser posible, no creo que sea posible. Claro, va a ser un proceso. Pero tiene que ser un proceso de vuelta para hacer así. Y lo que más o menos podemos hacer eso, porque tenemos un poquito más de tiempo, lo seguimos haciendo. Escuchamos, tranquilizamos y sobre todo prestamos mucha atención y nos valemos de toda la medicina interna que hemos podido conservar para llegar a un diagnóstico exacto y sobre todo a un tratamiento. Y como decíamos recién, como decía la doctora Gileta, el paciente en sí es contextual todo, porque no es lo mismo un diabético, este diabético, que este diabético, que este diabético, porque este tiene una actividad laboral distinta de esta, porque este tiene un perímetro social distinto de este, tiene un perímetro económico distinto. Entonces, cada paciente, por eso necesita mucho tiempo para llegar a un diagnóstico y para llegar a un buen tratamiento y a un buen seguimiento del paciente. Eso es lo que yo creo que hay que revalorizar y tratar de, por algún medio, no sé cómo,
volver a tener ese tiempo para poder dedicarle a los pacientes. Y eso le va a generar también al paciente confianza. Pero y seguro, por eso hay después una transferencia muy buena entre paciente y va a tratar Yo estoy plenamente de acuerdo y identificado con vos, Abel, desde hace muchos años. Creo que algo se puede hacer, que no es imposible. Modestamente esto que estamos haciendo aquí, desde este lugar, para nuestra comunidad de San Francisco, es hacerle entender lo significativo que es tener un médico clínico de cabecera. Eso lo venimos diciendo acá desde hace varios años. Siempre. Alguna gente que está a mi izquierda lo ha entendido. Sí, aprendí. Lo ha entendido y se ha decidido. Y a veces en charlas así con amigos o de café, cuando uno le pregunta, ¿y quién es tu clínico? No tengo clínico. Digo, bueno, entonces vos no ves el programa mío. Digo, pues todo esto lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo. Otra cosa y termino con esto, Abel, y para reafirmar lo que vos decís, el viejo aforismo. No hay enfermedades, hay enfermos. Exacto. Ahí está. Además yo quiero otra cosa decir que es muy importante. A mí cuando me derivan los clínicos, un paciente no me dice para una consulta hematológica, claro. Interrogar y hacer... No, me dicen, ¿puede ser esto una enfermedad, esta enfermedad hematológica? Claro. ¿Puede ser esto tratado de tal y tal cosa? Entonces yo hago el estudio y lo vuelvo de nuevo al clínico para que el clínico decida qué es lo que tiene que hacer. Porque es un trabajo casi de equipo de todo, en donde el clínico es el que maneja todos los especialistas. Toda la información. Claro, y entonces, porque es el que va a seguir viendo al paciente, y el que va a seguir viendo a la familia y viendo a todo lo demás. Pues yo creo que se puede hacer algo. En la década del 80 los norteamericanos tenían exagerando esto lo que voy a decir, el especialista de la oreja izquierda, del oído izquierdo y del oído derecho. Se dieron cuenta que era imposible, los pacientes no se curaban, los pacientes gastaban un montón y volvieron a revalorizar el médico clínico. Entonces creo que en la Argentina algún día tiene que llegar esto, ¿no es cierto? Y a veces también el concurrir a distintos especialistas y no haber un médico integrador hace que tengan un montón de medicación que muchas veces se superpone con todos los efectos colaterales que eso significa. Porque van a un médico, le dan una medicamentación, van a otro, le da otra y claro, no le dice que está tomando entonces otra cosa. No le dice, a veces son gente añosa que tienen algunos trastornos de memoria, de atención, no llevan la medicamentación y bueno, y así se van quedando. O porque uno no considera importante decirlo, porque claro. Y tampoco le tiene la confianza porque a lo mejor recién lo conoce. Sí. Me parece que si hay alguien al que no hay que mentirle ni ocultarle datos, es al médico clínico. Pero a veces como que uno no se da cuenta. Bueno, en cambio, si tenés el médico de confianza, charlas un ratito y ahí en la conversación saltan las cosas. Ahí está el internista que sabe qué preguntar. Claro. Él es el que sabe cómo tiene que preguntar y qué tiene que preguntar de acuerdo a lo que le manifiesta el paciente. Y seguro que va a llegar a la parte que él no quiere o no puede o no se acuerda de preguntar. Porque el médico clínico lo va a saber reconocer a eso. Claro. Para llegar a lo que él no dice. Claro, y con los años se va adquiriendo la experiencia de saber conducir un interrogatorio, por ejemplo, en aquellos pacientes que se dispersan mucho, ¿no es cierto?, para tratar de, digamos, no ahorrar tiempo, sino hacer los 20 o 30 minutos de la consulta más productivos, ¿no es cierto? Yo creo que es importante y por lo menos acá desde este humilde lugar nuestro, valorizamos siempre al médico clínico como el director de orquesta, como dijo el doctor Gómez en el primer ciclo, en el primer bloque, y que debe ser así, no es porque los clínicos sean los más importantes, ¿no es cierto? Yo también he dicho muchas veces desde aquí que el médico clínico sabe poco de mucho y el especialista sabe mucho de poco. Que sea el médico más importante, pero es el médico que realmente dirige la batuta. Sí. Y otra de las cosas que también hemos dicho, y esto para la audiencia, es muy importante que el paciente sepa elegir a su médico clínico. Y hay un montón de formas para saberlo elegir, de la transferencia que se habló, de tener la correspondencia, es decir, que el médico que
que el paciente deposite la confianza en el médico y que el médico sea depositario de esa confianza en el paciente, siendo el médico un tipo ordenado, que lleve su ficha, que lo revise, la enfermera está debajo de la ropa, hay que hacerle sacar la ropa a los pacientes, indudablemente, aunque parece una perogrullada esto, pero hay veces que... El trato del paciente, así de muchos... Permiso, un problema técnico, nada más que se ha caído el... A ver. El micrófono. ¿Está prendido? Sí. Permitido. El trato del paciente que tiene un médico clínico de cabecera y demás, va generando un feedback, digamos, sí. y una cuestión de afectividad que probablemente dure toda la vida. Por supuesto. Porque ahí va conociéndose todo, no solo la enfermedad, sino todos los momentos positivos y negativos que tenga esa persona. Que en definitiva afectan a la salud. Que afectan. Claro, indudablemente, claro, sí. Como dijo la doctora Gabriela también en el primer bloque, es decir, que no es solo la parte orgánica, es decir, todos tenemos la parte del alma, como para llamarla de alguna forma, y que todos necesitamos de la oreja o del pecho fraterno, de que nos escuche, ¿no es cierto? Sí, el amigo, el médico clínico, el médico en donde uno deposita la confianza. Creo que eso es muy importante. Así que por eso nos pareció muy atinada la sugerencia acá de los colegas de hacer un programa tratando de revalorizar a la clínica, viendo que realmente sigue siendo la adalid de las especialidades. No es que sea la más importante, todas las especialidades son importantes. Acá no es cuestión, yo soy de River, yo soy de Boca, yo soy mejor que vos, porque soy especialista. Sí, inclusive la sociedad también ha dado como más jerarquía al médico especialista, y el clínico por ahí le dicen, usted es solamente clínico, ojalá que uno fuera solamente clínico, ¿no? Y buen clínico. Así que creo que también es de entender de que la medicina interna es una especialidad, como se dijo, abarcadora. Yo no me canso de repetir eso, porque creo que es así, no es que yo lo digo porque yo fui clínico. Sino porque la clínica es soberana, y los métodos diagnósticos tienen que ser complementarios, y muchas veces van a ser dirigidos porque el médico en la presunción de la enfermedad va a orientar al especialista que practique cualquier práctica, digamos, en lo que está buscando, y corroborará o no eso, ¿no? Bien, y recién no sé qué profesional había dicho, el trabajo en equipo, que siempre lo pregona acá el doctor Bianchini. ¿Se da eso? ¿Tienen como comunicación? No sé si ahora a lo mejor se mandarán mail o se da, pero sobre todo con una parte más que todo afectiva, es decir, yo derivo a este médico porque me satisface como estudio a los pacientes que yo derivo, o que yo le hago la interconsulta. Y también así a todo, no hay un organizado así, protocolizado, que fulano y mengano y todo tienen que hacer esto. No, pero en general sí se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, no del todo muy bien, pero se trabaja en equipo. Claro, eso es importante. Es muy importante. Sí, y es muy importante. Si no están articulados. Hay una afinidad. Pero no obstante eso, muchas veces los clínicos derivan a un paciente y lo pierde el paciente, no lo da más porque se quedó en un especialista. Y el especialista lo sigue atendiendo como clínico, posiblemente sea buen clínico, claro, pero lo sigue atendiendo, y el clínico que lo vio por primera vez posiblemente no lo vea más. Ese es otro error que se comete dentro del trabajo de equipo, o del trabajo del clínico o de la orquesta, como decía. Sucede muy a menudo eso, muy a menudo. Y no digamos del paciente que entra a un especialista, porque ya se queda directamente con el especialista, no va al clínico generalmente. Por eso todo eso hay que volverlo a armar, claro, que va a ser muy difícil si es que se puede armar. Bueno, así como ustedes mandan al especialista, el especialista debiera decir, vaya a un clínico que lo vea más íntegramente. Sí, por supuesto. Hay especialistas que sí lo hacen. Hay especialistas que sí lo hacen. Sí. Lo mandan, porque esto lo tiene que manejar un clínico. Claro. Porque él maneja una especialidad, pero todo el conjunto del paciente, familiar, laboral, social, lo tiene que atender un clínico.
porque desde el punto de vista de la medicina interna lo vas a saber atender mucho mejor. Claro, en definitiva está preparado para eso. Exacto, está formado para eso. Y indudablemente existen las dos cosas, existen los clínicos que a veces también digamos, exageran por distintos motivos, por exceso de celo profesional o por sentirse que son capaces de solucionar cosas que a lo mejor la tendría que solucionar un especialista. Y a los especialistas les pasa lo mismo. Creen que porque son especialistas pueden tratarlo al paciente como un médico clínico. Claro. Uno puede contar un montón de anécdotas. Yo una vez, y a ustedes le habrá pasado también, es decir, va un paciente al consultorio porque le faltaba el aire y lo veía un cardiólogo hace muchísimos años. Y bueno, no andaba bien el paciente. Y el paciente lo que tenía era una anemia. Y claro que le faltaba el aire. Claro. No tenía oxígeno. No era un problema cardíaco, era un problema de anemia. Y alguna vez habrá pasado que... Por eso la visión tiene que ser integral. Integral, claro. Integral. No se lo puede ver de una sola parte. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy bueno, por ejemplo, en el hospital o en las clínicas, a donde se hacen las revistas de sala, con los médicos, los residentes, con los distintos especialistas. Entonces, en la cama, en la pie del paciente está el clínico, el cardiólogo, el gastroenterólogo, el neurólogo, el nefrólogo, bueno, me olvido de varios, pero realmente entonces cada uno aporta algún dato. Y muchas veces, que también lo hemos visto, y esto es muy importante, y esto es importante para la audiencia, a veces los médicos clínicos, nos ha pasado, los médicos clínicos de cabecera, y ustedes pueden avalarlo, que a lo mejor hace muchos años que atendemos un paciente y medio nos empantanamos, porque es un paciente crónico que puede haber tenido unas manifestaciones medias inespecíficas, que siempre fueron así, y que en un momento uno a lo mejor no alcanza a darse cuenta que tiene. Entonces es muy lícito que el clínico pida una segunda opinión con otro clínico. Eso es muy importante, porque uno no se la sabe a todas. ¿No es cierto? Entonces eso creo que es muy importante para la audiencia. Digo que muchas veces cuando el médico mismo clínico criterioso le va a decir, mira, yo hace muchos años que te estoy atendiendo, no sé, estoy medio empantanado, no tengo un diagnóstico claro, ¿por qué no lo vas a ver a un clínico? Uno siempre decía que sepa, en general, si es posible, más que uno, ¿no es cierto? O por lo menos como uno, ¿no es cierto? Para tener una segunda opinión, porque eso es una cosa importante. Así que, bueno, como verá, capaz que se me nota mucho que yo he sido clínico, ¿no? Está muy copado por la clínica. No, pero realmente es importantísimo la clínica. Y uno se da cuenta en algunos pacientes que vienen al especialista que no ha sido visto bien clínicamente, porque encuentra cosas que la tendría que haber descubierto el clínico. Claro. Pero no le echo la culpa yo al clínico. Claro. Capaz que no lo tuvo. No, yo le echo la culpa al sistema. Al sistema, que probablemente el sistema es totalmente la gente a veces perverso. Consulta de primera instancia a un especialista y empieza a dar vuelta por distintos especialistas hasta que finalmente llega un clínico que va a integrar o que va, digamos, porque en todo ese paso también se han hecho distintas prácticas, además, por eso hay obras sociales que han implementado el sistema del médico de cabecera para que haya alguien que organice. Bueno, nos están haciendo señas que vayamos al segundo corte, así que dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Muchas gracias y muchas gracias. Gracias a los profesionales. Gracias, colegas. Gracias. Muchas gracias.
Que un imprevisto no te detenga. Galarza, taller de chapa y pintura. Trabajos en tiempo y forma. Presupuestos a domicilio. Atendemos todos los seguros. Galarza, taller de chapa y pintura. 9 de septiembre 459. Teléfono 426-361. Chévere, Pelusa, el Turco Julio y Rubiño cantando sus mayores éxitos en un show irrepetible. Sábado 21 de diciembre, el último baile del año en Bomberos San Francisco. Anticipadas ya en Disquería El Milenio, Maxi Kiosco El Busca, Puntos de Encuentro y Presiomanías. En Boleterías de Bomberos el sábado 21 de diciembre de 19 a 21 horas. Se acercan nuevamente las fiestas y para que puedas festejar como nunca esta Navidad, Radio Canal te regala la gran fiesta de Nochebuena. Como todos los años, te armamos la fiesta. Todo, absolutamente todo para vos y 10 personas. Bocaditos, la entrada, la cena, el postre, delicias dulces, vinos finos, cerveza, champán, trasnoche, pirotecnia y regalos. Muchos regalos para vos y toda tu familia. ¿Qué esperás? Dale, envía RC Navidad al 7075 y participa por la gran fiesta de Nochebuena. RC Navidad al 7075. Nos acompañan Runa Disco, La Palma, Panadería San Francisco, Pasionaria, Almacén Urbano, Parrilla y Chopería B&B, La Amistad. Clínica Regional del Este. Profesionalismo, excelencia y alta tecnología al cuidado de su salud. Clínica Regional del Este. Corrientes 291, San Francisco. Baco, productos de primera calidad, portones levadizos, corredizos y pivotantes, automatizaciones, umbrales de acero inoxidable. Te entregamos tu portón con llave en mano. Baco, 9 de septiembre 877, teléfono 437-174. Estamos ya en los últimos minutos, se nos incorpora ahora el doctor Rubén Jovino. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo le va? Y volvió el doctor Jorge. Reaparece el doctor Jorge Gómez. Muy bien, y seguimos hablando del tema que nos convoca hoy. Bueno, doctor Rubén, a ver tu experiencia como médico clínico. Mi experiencia, yo soy un apasionado de la clínica médica. Yo creo que, visto para atrás, tengo 26 años de médico, y si tuviera que volver a elegir nuevamente la especialidad, haría medicina interna, sin ninguna duda, y la hice siempre. En la época que éramos, como vos bien dijiste, estaba el modelo de Estados Unidos, que eran todos consultando a los especialistas. Después se impuso el modelo canadiense, que era el que mejor resultados daba, y ahí reflotaron la imagen del médico clínico, el médico de cabecera, como era años atrás, y eso le daba mucha más satisfacción y resultados a la gente. Entonces el mundo tomó ese sistema. Y Argentina lo tomó a través del PAMI, a partir del año 2000, después de la crisis. Ginés González García fue uno que empezó a aplicar, porque él era de formación clínica, y empezó a integrar y darle posibilidades al clínico. Nosotros, nuestra especialidad es nítidamente vocacional. Nosotros no ganamos plata como muchas especialidades médicas que dicen tienen otros recursos para tener que eso le dé una posibilidad económica. Otro ingreso. Otro ingreso. El clínico en general, el problema es la consulta. Y en Canadá, que es un lugar donde funciona muy bien la medicina basada en el médico internista, esos médicos, la mitad de los médicos son internistas, ¿sí? Y acá nos tenemos que buscar con los dedos de la mano. Por eso todos terminamos el consultorio a las 10 de la noche, o sea, Gaby, Jorge, todos terminamos, pues somos muy pocos, ¿sí? Aunque estamos haciendo un esfuerzo terrible para formar clínicos. La Clínica Cruz Azul está formando médicos internistas, el hospital tiene residencia hace como 6, 7 años y tiene permanentemente formación de médicos internistas, y es el mejor sitio donde se forman.
Yo digo siempre que el internista es como si fuera el investigador privado de la medicina. No solo es el director de orquesta, porque es el que tiene que saber todo del paciente, relacionar todo lo del paciente y no puede desconocer ninguna enfermedad. A mí me dicen, ¿usted, doctor, me va a tratar la diabetes? Por supuesto. ¿Y usted, doctor, me va a tratar la presión? También. ¿Y usted, doctor, va a manejar la anemia? También. Cuando llego a un punto, voy a recurrir al doctor McCormick porque son subespecialidades que nacieron de la clínica y donde nosotros vamos a indicarle al paciente a dónde tiene que ir y en qué momento tiene que hacer la consulta. O sea, fíjense lo importante, que ustedes hablaban recién en el otro bloque, la gente no se identifica con un clínico. Y entonces, ¿cómo decide su quehacer con los problemas y las dolencias que se le van presentando a diario? Por internet, porque le pareció, porque el riñón está por acá atrás y me pareció que el dolor lo tiene que ver un nefrólogo. Nada, no, eso... Porque el vecino te dijo. Para eso nosotros, los médicos internistas, y yo me siento un médico internista, no solo estudiamos la carrera, hicimos 4 años de residencia, yo tengo 3 especialidades en Buenos Aires, en Córdoba, como médico internista. O sea, somos especialistas que a su vez manejamos la situación y a veces derivamos y necesitamos de otros especialistas. Pero sí, nos tenemos que sentir los conductores, los asesores de la gente, los escuchadores de la gente, y a veces tenemos innumerables problemas, porque no tenemos tiempo, porque nos pagan mal, porque la gente se queja, doctor, me dedicó 15 minutos y a lo mejor necesitaba media hora, 1 hora. Somos los que ponemos el oído, somos los que tenemos que relacionar lo que a la gente le pasa de cada cosa. Esto que usted decía en el bloque anterior de la disnea y que no es cardíaco y todo, pueden ser más de 20 causas y a uno se le tienen que ocurrir todas y saber dilucidar entre todas cuál es la que está pasando al paciente, a ese paciente. Eso requiere estudios, asociación de ideas, experiencia, capacidad, que te guste lo que haces, porque realmente uno le dice, te tiene que apasionar. Hay muchos chicos que salen de la facultad ahora, termina y sí, por ahí le gusta la medicina interna, pero dice, y bueno, a mí con esta especialidad, yo soy cirujano plástico, por decirle uno, me va a ir mejor, o anestesista, oftalmólogo, me va a ir mucho mejor, y voy a tener menos problemas, porque no me tengo que hacer cargo de ninguna dolencia de la gente. O sea, nosotros compartimos con la gente todo. Y generalmente somos los que a veces le orientamos a la gente a dónde tiene que ir, a qué profesional va a ir. O sea, si yo necesito un hematólogo, pero bueno, Mac lo sabe, o sea, siempre recurro a él, porque siempre el paciente vuelve, y vuelve con la respuesta que yo fui a buscar. Entonces nosotros siempre nos interrelacionamos entre los especialistas, entre el especialista de medicina interna que maneja la situación, deriva al paciente porque necesita el gastroenterólogo, y el gastroenterólogo en componenda nos hace el estudio del paciente, lo devuelve y sacamos las conclusiones a partir de eso y compartimos el tratamiento, muchas veces con el cardiólogo, con todas las subespecialidades clínicas. Plenamente de acuerdo, Rubén, con lo que vos decís, una cosa común. Yo, cardiólogo, también cardiólogo. ¿Quién tiene que tratar la hipertensión? El clínico. Solamente el cardiólogo en el caso de que la hipertensión sea una hipertensión rebelde, que tenga que no se pueda manejar, ¿no es cierto? El clínico criterioso va a decir, bueno, mire mi amigo, vaya o del cardiólogo o vaya del nefrólogo, porque probablemente usted tiene un problema en el riñón que sea la causa que le produce la hipertensión. Pero coincido con vos, por eso es muy laborioso el tema del clínico. Y es cierto que es el que estaba yo, ahora ya no, pero ustedes ahora, más tiempo en el consultorio, es decir, porque es el que terminaba el consultorio. ¿Quién quedaba en el sanatorio o en el hospital? ¿Quién es el último que se va? El que apaga la luz. Siempre cerramos apagamos la luz. Claro, siempre el clínico. Y generalmente los sanatorios llegan, todos los especialistas se fueron. Entonces, como el clínico está atendiendo,
tiene que tener ya que está, voy del clínico. Bueno, ahora se implementó un poco mejor por las guardias y toda esa historia, pero si no, antes no era. Es decir, ¿y siguen muchos domicilios? Siguen los domicilios. Sí, siguen los domicilios. Yo creo que ese es lo mismo, ¿no? Después que terminás el consultorio. Todos los médicos no hacen domicilio, pero los clínicos generalmente hacen. Ahora, tengo que hacerlo, sin duda. El lugar más lindo donde yo lo siento como que es para atender es en el hospital. Porque en el hospital, y esta experiencia la compartimos casi todos, en el hospital uno integra y ahí sí que integra, porque ahí sí que trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, los distintos especialistas comparten la discusión de cada caso y en general ahí los internistas son médicos en formación, pero muy buenos médicos, que están haciendo la residencia, están supervisados y son los que siguen al paciente permanentemente. En el día a día. En el día a día, todo. Sí. Yo siempre lo digo, si yo me tuviera que internar cuando tengo una duda diagnóstica, y en el lugar más rápido que le van a hacer diagnósticos va a ser en la sala de clínica médica del hospital, porque ahí lo va a ver el nefrólogo, el cardiólogo, el neurólogo, el gastroenterólogo y varios clínicos que están. ¿Y por qué ese modelo no se puede repetir en una clínica? Y porque es costoso, porque las clínicas tienen otro sistema, porque a lo mejor a veces recargan a un solo médico. No te lo reconocería el sistema de las obras sociales. No lo reconocen las obras sociales, o sea, hay lugares de centros muy importantes en el país que ese sistema lo tienen aplicado, pero en el resto de las clínicas muchas veces uno se encuentra solo y cuando recurre a un especialista por ahí es muy difícil compartir el momento, la discusión, la recorrida, la famosa recorrida, la revista de Sala. La revista de Sala donde se descubren millones de temas, se hablan distintas cosas, discutimos, después somos todos amigos, terminamos, pero peleamos mucho para definir situaciones del paciente, a favor del paciente. Y eso es esencial, y eso es lo que a mí me encanta de la medicina interna. Claro, es un ámbito de crecimiento también. Sí, sin duda. Creo que ha sido muy claro, comparto plenamente lo que dijiste. No quiere decir que los dos, por compartirnos, tengamos la razón, pero indudablemente. Y bueno, vos, Jorge, has hablado poco en este bloque, pero creo y te conozco también cómo vos actuás. Así que creo que el mensaje de haber hecho este programa es para no revalorizarla la clínica, porque a nosotros se nos ocurre, ¿no es cierto? Yo ya que no estoy en la trinchera, como se dice, sí, acá en el canal, porque es así, no hay vuelta de hoja. Y yo soy un convencido, yo siempre decía que si a mí me pasaba algo y no tenía capacidad de definir yo en ese momento, al que estuviera al lado mío, yo decía a mi mujer, que me llevara de un clínico, que no me llevara de un especialista. Porque estoy convencido que debe ser así. Entonces, creo que es muy importante, reitero, que todo paciente, el televidente que nos esté viendo, que tenga su médico clínico de cabecera, que eso lo comente con su familia, que es muy importante, porque uno ve que, como decían ustedes recién, le duele el estómago, van del especialista de aparato digestivo, le duele la cabeza, van del neurólogo, le duele la rodilla, van del traumatólogo. Y no es un buen comienzo eso, sino es una pérdida de tiempo muchas veces, es no hacer de entrada las cosas bien, porque por más buena onda que tenga el especialista, en general él va a mirar por el ojo de la cerradura, como dijo el doctor Castellano en el segundo bloque. Entonces creo que es muy importante. Nos están quedando algunos minutos, no quiero ser yo el que hable más, pero a veces hablo de más. Así que hagan por favor ustedes una reflexión para la comunidad, un mensaje, por qué es importante y por qué decidimos hacer este programa y hacerlo muy enfático como creo que lo estamos haciendo. Dale, Jorge. Bueno, yo creo que quedó bien claro, ¿no? Después del concepto que han dado todos, ¿no? Lo único que sí yo tengo mi temor, como tenía Abel recién que comentaba, que se está distorsionando un poco lo del médico debido a esta tendencia del pedido de análisis, de métodos complementarios, ¿no? Que un poco nuestra competencia, yo digo que es el doctor Google que tenemos ahora, que enseguida la gente viene, vio en internet
y pídame una resonancia. Entonces, creo que tenemos que... Claro, porque lo leyó y no lo interpretó, y lógicamente creo que tenemos que volver a eso del médico clínico, que es el que la va a escuchar, el que la va a orientar en los estudios, porque cualquier estudio no deja de ser un riesgo en la medicina, no porque sea una resonancia o lo que sea. Todo estudio supone en medicina un riesgo. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestros jóvenes, que los residentes que tenemos en el hospital, en la clínica, aprendan, porque no pierdan el tiempo escuchando al paciente. Yo creo que ganan en saber y llegar a un diagnóstico, ¿no? Sentarse, yo siempre le digo a los residentes, siéntense tranquilos, cuando todos nos vamos, ustedes vienen, lo revisan, lo escuchan y están toda la mañana. De ahí les sale el diagnóstico, sin necesidad de tener que pedir exámenes complementarios. Por eso yo creo que quede como corolario eso de elegir un clínico para que, bueno, de ahí en más puede acompañarlo en toda su vida de salud y de enfermedad, ¿no? Muy bien. Yo creo que sí, a todo esto hay que acompañarlo de una política del Estado que fomente este tipo de actividad y que permita, o sea, que nosotros que tenemos que formar, o sea, a mí, la gente que me educó en medicina y que me enseñó, gracias a Dios, en Buenos Aires me tocó, y yo estoy muy agradecido a los porteños porque son muy generosos en eso y fueron muy abiertos en poder integrarme, enseñarme y cosas. Entonces yo creo que me debo también a los chicos que están aprendiendo en el hospital y devolverles lo que a mí me dieron mis maestros. Y yo creo que el Estado tiene que garantizar que los clínicos los formen, porque los formen en poder dedicarles el tiempo que necesita la gente, en poder devolverles a la gente, saber las limitaciones que el clínico tiene que tener y a cómo consultar y cómo llegar a los distintos especialistas, pero no perder el protagonismo. Necesitamos ser protagonistas y necesitamos tener esa unión con la gente, de vernos a la gente, porque la gente necesita al consejero, al médico que esté, que en toda la situación, porque las situaciones no son solo de resolver problemas, a veces tenemos que acompañar al paciente que se va a morir. Entonces, en todas las situaciones de la vida del paciente, que empieza a los 12, 14 años, como lo dijo Jorge antes, los tenemos que acompañar, aconsejar, decirle a qué especialista tienen que ir a ver, en qué situaciones, cada cuánto se tienen que hacer los controles, cómo tienen que comer, cómo tienen que un montón de cosas hay que charlar con el paciente. Y eso es toda una vida, en una consulta no alcanza. Así es. Yo rescato y remarco una de las cosas que dijiste, Rubén. El clínico también debe conocer sus limitaciones. Sí. Eso es muy, muy importante. Creo que ha sido... Yo me acuerdo en eso que decís vos, un médico muy viejo, ¿vos te acordás del doctor Fantín? ¿Sí? Él siempre nos decía, que era mucho más importante saber lo que uno no sabe que lo que sabe, ¿no? Bien. Realmente él reconocía su ignorancia, ¿no? Y eso por su límite, ¿no? Era más importante para él. Bien, eso. Y hablando de maestros, yo quiero un mensaje especial del doctor Pico, que me enseñó mucho. Realmente. Fíjate que somos unos apasionados. Son unos apasionados. Bueno, se nos acabó el tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias, pero le decimos a la audiencia que lo vamos a seguir continuando este tema porque da para mucho más. Gracias a los profesionales que nos acompañaron hoy, a ustedes, a los que ya estuvieron participando antes. Nos vemos la próxima semana, como siempre, aquí a las 21. Ya sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué hacemos? Aparato digestivo. Balón gástrico. Bueno, y consejos para no tener un patadón en las fiestas. Exactamente. Puede ser también. Puede ser también. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.